Gracias, muchas gracias, Santiago. Este es el marco legal en el que está inscrita la farmacia. Primero, desde luego, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, posteriormente la Ley General de Salud. Aquí están los artículos, el 198 y el 257, que es el que acabo de explicar. Luego, Reglamento de Insumos para la Salud, el título segundo que habla de insumos, el título cuarto que habla de establecimientos y el título sexto que habla de autorizaciones y avisos. Además de ello están las normas oficiales mexicanas, hay varias normas. Está, por ejemplo, la norma 059 para fabricación de medicamentos, la 079 de etiquetado, la 220 que es de farmacovigilancia, la 240 que es de tecnovigilancia y la 241 que es de correspondiente a lo que son remedios herbolarios y todo ese tipo de cosas. Entonces, básicamente son estas normas y luego está el suplemento para establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos y demás insumos para la salud. Esto básicamente es donde contiene pues todas las normas, los requisitos para poder operar una farmacia. Y vienen varios títulos, aquí viene la responsabilidad profesional del farmacéutico, los requisitos, el manejo y almacenamiento de insumos, la diferencia entre farmacia hospitalaria y comunitaria, etcétera. Son muchos capítulos, básicamente del 6 al 26, ¿no? Es lo que aplica la regulación para farmacias. Perdón, este es, digamos, entonces, como un resumen. Atendiendo precisamente a estas definiciones, perdón, aquí algo me pasó, ya no funciona. Ya. Gracias. Bueno, entonces atendiendo a ello, aquí tenemos que las farmacias, ¿no? Serían dos tipos de farmacias comunitarias, las que podríamos clasificar dentro de esta información que acabamos de tener. La que no tiene medicamentos controlados, por lo tanto no requiere licencia para operar y requiere un aviso de funcionamiento y un responsable sanitario. Pero está la otra, que es la que sí tiene venta de medicamentos controlados y requiere entonces licencia sanitaria y requiere el aviso de responsable sanitario también. Son diferentes enfoques. Esta es a la que nos vamos a nosotros a concentrar. Ya dijimos que adicionalmente boticas y droguerías pueden vender también medicamentos controlados, ¿de acuerdo? Bueno, si nosotros quisiéramos hacer ese proceso, entramos entonces a buscar en internet y marcamos esto que se llama Catálogo Nacional de Trámites, ¿no? Es el catálogo nacional en donde viene qué trámites se hacen para cada cosa. Entonces aquí, por ejemplo, viene el trámite para obtener una licencia sanitaria de farmacia, ¿no? Y aquí te dice cuál es el número de homoclave, es decir, la clave genérica que tiene un número, el que tú tienes que aplicar en el formato, ¿no? Y ¿a dónde lo tienes que dirigir? Aquí dice a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a la Subdirección Ejecutiva de Licencias, ¿sí? Licencias sanitarias. Entonces aquí, hablando de la Administración Pública Federal, te genera un pago de derechos que aquí tú puedes descargar y obtener, digamos, la información. Vamos viendo ya una vez, digamos, consultado esto y teniendo más o menos claro qué se requiere, bueno, pues qué es lo que tenemos que documentar, ¿no?
que agregar a la documentación para poder obtener esa licencia. Primero, el formato, ¿sí? En original, bien lleno, ¿no? Bien llenado. Luego, el pago de derechos, que para abrir una farmacia tiene que pagar 1,903.60, eso es lo que marca ahorita, ¿no? Eso mañana puede ser otra cantidad o el próximo mes puede ser diferente, va cambiando, ¿no? Este es en original y en 2 copias. Luego, una identificación oficial del propietario, ¿quién sería? ¿No? Una credencial del INE o pasaporte o cartilla del servicio militar o licencia de manejo. Cualquiera de ellas es una copia. Posteriormente, el Registro Federal de Contribuyentes, el alta ante el SAT, digamos, ¿no? El Sistema de Administración Tributaria, que antes era Hacienda, ¿no? Ese es el trámite que se llama 05001G, ¿no? Y esto es para personas físicas. Si hablamos ya de una persona moral, es decir, de una empresa, ¿sí? Tiene que estar constituida. Bueno, pues adicional a todo esto, tiene que entregar esto, un acta constitutiva o poder notarial que acredite al representante legal, ¿sí? Tiene que entregar la original para cotejo y una copia, que es con la que se quedan en la COFEPRIS, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente es eso. Todo lo demás es lo mismo, no hay mucha diferencia. Este es el formato, si se fijan, miren, aquí está, autorizaciones, certificados y visitas, y aquí es donde dice homoclave, es esta, ya vimos, COFEPRIS 05001G, y aquí ponemos y vamos llenando toda la información que te van pidiendo. Son alrededor de 15 páginas, más o menos, ¿no? No hay que llenar todas. Aquí te dice en este formato que tú también puedes descargar de internet, nada más le pones que ese es el trámite que andas buscando, ¿sí? Te dice cuáles son los, en el instructivo de aquí, que está aquí en esta parte, ustedes le pican ahí y los dirige a una página en donde les dice el instructivo y dice que tienes que llenar el campo 1, el campo 2, el campo 3 y te saltas todos y llegas hasta el campo 5 y en el campo 5 tienes que llenar los campos 1 y 2 del campo 5, ¿sí? Una vez hecho eso, ya procedes a lo que es el pago. El pago aquí también lo puedes hacer, le picas en esa zona y te lleva directamente a una página donde tienes que hacer pues todo el proceso de pago, ¿no? Que también es vía igual, digital, todo el trámite es digital ahora. Aquí está, justamente, este es el pago, ¿no? El trámite de, ya lo dijimos, 05001G, esta es la página, ¿no? Ahí te lleva a esta página de aquí y en esta página tú escoges trámites, ¿no? Que sería este trámite y llenas toda la información que requiere, ¿no? Aquí está 05001, solicitud de expedición de farmacia o botica con medicamentos controlados, ¿no? Y aquí le pones aceptar y bueno, vas llenando toda la información. Aquí te dice clave de pago, generas una hojita y con esa hojita tú vas al banco y depositas esa cantidad y eso es lo que tienes tú que llevar como comprobante de pago junto con una copia de ese mismo, ¿de acuerdo? El original y una copia. Bueno, para operar una farmacia los requisitos básicos son estos. Te habla de organización, te habla de personal, de documentación legal y técnica y de infraestructura. En la parte de cada una de ellas vamos a irla desglosando, ¿sí? Cada una de ellas tiene sus detalles. Bueno, en la parte de organización, ¿sí? Se refiere a que debe de cubrir las necesidades operativas y actividades que se desarrollan de acuerdo a las características que se establecieron, ¿no? En este caso. Y también
las descripciones correspondientes de cada caso, ¿no? Sí se escucha, como que de repente dejé de escuchar. Muy bien. El responsable sanitario es la persona que debe de ocupar el puesto más alto en la farmacia, ¿sí? O desempeñarlo él mismo. Es decir, si se puede que sea el dueño, pues qué bueno, y si no, que solamente le informe al dueño, pero que él sea quien tome las decisiones, ¿no? En todo caso, el responsable sanitario es el que tiene la obligación, junto con el propietario, si no fuera él, ¿no? El propietario y el responsable sanitario, de pues enfrentar cualquier duda que pudiera tener la autoridad sanitaria, que en este caso es COFEPRIS, ¿sí? Ellos tienen la obligación de presentar ante COFEPRIS cualquier situación derivada del manejo de los medicamentos en una farmacia, ¿sí? Y si sucede algo bueno o malo, también hay que hacerlo, ¿no? También se debe de tener un horario de asistencia del representante, del responsable sanitario. Luego, en la parte esta de personal, que ya dijimos, habla de que el perfil debe ser el requerido de acuerdo a las funciones, ¿no? Ya dijimos, ¿se acuerdan? En la definición de farmacia, droguería y botica, cada una tiene sus características. Ok, pues resulta que también los establecimientos se dividen en varios. Ahorita vamos a ver con más detalle y dependiendo de ese tipo de establecimiento, ¿no? Al que se refiere la Ley General de Salud, el artículo 260, te dice qué tipo de perfil, ¿sí?, profesional es el que aplica para cada para cada establecimiento, ¿sí? Es diferente en todos casos, en los dos casos, o en los tres casos, perdón. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí está. Si se fijan, este es el artículo 260 y habla de varios. Habla de fábrica o laboratorio de materias primas, fábrica o laboratorio de medicamentos, de remedios herbolarios, de control químico, biológico, farmacéutico o de toxicología. Habla también de un almacén de acondicionamiento de medicamentos, de productos biológicos y remedios herbolarios, de depósito y distribución de medicamentos o productos biológicos y de almacén de depósito y distribución de materias primas para elaborar medicamentos, ¿sí? Y así son varias: droguería, botica, farmacia, establecimientos para uso veterinario, etcétera, ¿no? Son muchas dependiendo de las características de cada lugar. Bueno, en ese sentido, nosotros podemos tener cualquiera de los dos. ¿Podría ser un médico? Pues la Ley General de Salud dice que sí, pero yo me pregunto, ¿un médico sabrá de materias primas para la elaboración de un medicamento? No, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es que si van a optar por una farmacia, pues lo ideal es que sea una o un farmacéutico, ¿no? Una persona que sea profesional de salud, que haya estudiado cualquier carrera relacionada con la farmacia. Existen varias, ¿no? Está químico farmacéutico, biólogo, está licenciado en farmacia, está químico farmacéutico industrial, hay muchas opciones, ¿no? Hay alrededor de 23 carreras en México están relacionadas con el tema, ¿no? Más o menos. Bueno, ahora, ¿qué te dice? Pues al personal hay que capacitarlo, ¿no? ¿Y en qué tenemos que capacitar al personal? Pues en esto. Ay, otra vez. Ahí está ya. Se movió otra vez. Ahí está ya, ya. Ok.
Aquí, manejo y control de medicamentos y demás insumos para la salud. En el sistema integral de capacitación en dispensación, ese es un sistema que está en línea y que las personas que están en farmacias deberían de tomar ese curso mínimo y de obtener su diploma para poder estar en un mostrador atendiendo, ¿de acuerdo? Luego, procedimientos normalizados de operación. Ahorita vamos a ver un poco más a detalle qué significa eso. Normas de seguridad e higiene, atención a usuarios y proveedores, regulación sanitaria, es decir, qué aplica, qué normativa aplica para la farmacia, dependiendo del tipo de medicamentos que tengas en la farmacia. Luego, receta médica, cómo surtir una receta, ¿no? Cuándo negarla, cuándo pedir cierta información adicional, ¿no? Luego, medicamentos estupefacientes y psicotrópicos, medicamentos magistrales y oficinales, farmacovigilancia y tecnovigilancia, qué actividades no están permitidas o son indebidas en la farmacia, ¿sí? Y el control de los antibióticos. Esa parte también tiene que tener capacitación el personal que atiende una farmacia. Como ven, son muchos temas, ¿no? Y todos estos temas son temas que deberá el responsable sanitario asegurarse de que las personas que están en una farmacia conozcan toda esta información. Bien, ahora hablemos de documentación legal y técnica. ¿Qué documentos te pide, ¿sí? Para poder tener una licencia de farmacia? Bueno, resulta que te pide, dependiendo del caso, farmacia con manejo de controlados y biológicos, licencia y aviso de responsable. Este es un ejemplo de una licencia y este es un ejemplo de un aviso de responsable, ¿sí? Botica, ya dijimos, o droguería, en la misma condición, lo mismo, la misma información. Entonces, eso es lo menos que te piden. Adicional a eso, te piden muchas otras cosas, son alrededor de 20 puntos que tienes que cubrir, entre los cuales están el alta ante la Secretaría de Hacienda, el SAT, ¿no? Las facturas expedidas por proveedores que garanticen la tenencia legal de los medicamentos adquiridos, es decir, todo lo que tengas en el interior de la farmacia tiene que tener una factura, ¿no? Está relacionado. Los libros y sistemas de control para medicamentos estupefacientes y psicotrópicos o para antibióticos. Hay que llevar dos registros distintos, ¿no? A menos que no vendas antibióticos, entonces ahí ya tendrías solamente una de medicamentos controlados. La otra es el registro de condiciones de conservación, temperatura y humedad relativa, el plano o diagrama de distribución firmado por el responsable sanitario, un organigrama y documentos de descripción de puestos, todos los procedimientos normalizados de operación, ahorita vamos a ver a detalle cuántos y cuáles son, ¿no? Y el suplemento vigente de farmacias, el suplemento de la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos. Además de ello, habla de infraestructura. Por supuesto, en infraestructura tienes que tener ciertas características en la farmacia, ¿no? Que sea independiente de cualquier otra razón social o giro, que no esté en una casa habitación, por supuesto. En todo caso, si se localiza en el mismo predio, por ejemplo, en una plaza comercial, que aquí fuera una farmacia en una plaza específica, bueno, pues entonces hay que tener una separación. No se vale que tengan, digamos, comunicación directa, ¿no? Luego, cumplir con condiciones de conservación, temperatura y humedad relativa, iluminación, los medicamentos controlados bajo llave, los medicamentos de cadena fría, en todo caso también bajo refrigerador, ¿no? En un refrigerador también debe tener llave el refrigerador para evitar que se los roben, ¿no? O los adulteren. Y por supuesto también los horarios de asistencia del responsable sanitario,
para consultar con él cualquier duda que pudiera existir, ¿no? Por supuesto también te pide acabados de paredes, pisos, techos que lisos e impermeables, que sean de fácil limpieza y que en todo caso soporten los agentes de limpieza, es decir, que si le vas a poner cloro o algo parecido, lo tolere, ¿no? La superficie, ¿no? No se vaya a destruir. Bueno, ahora hablamos de, dentro de los procedimientos, dentro de la documentación legal y técnica, te piden los procedimientos normalizados de operación. ¿Qué es un PNO? Perdón. Se llama procedimiento normalizado de operación. Gracias. Se llama procedimiento normalizado de operación y en todo caso es un instructivo, ¿no? De cómo llevar a cabo ciertas actividades dentro de la farmacia. Es como un manual en el cual tú puedes consultar qué hacer en caso de tener duda, ¿no? Esa es, digamos, la idea en todo caso. Ay, gracias. Esa es la idea que en todo caso podemos tener con esto. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, en total te pide 24 procedimientos normalizados de operación. Más adelante vamos a ver cuáles son y de qué tipo, ¿no? Eso es lo que te pide, estos de aquí, ¿no? Y una vez que se conocen esos procedimientos por parte del personal, se les pide las firmas de conocimiento, es decir, no nada más es de tenerlo en escrito y ahí guardado. Se debe de consultar y en todo caso se le debe de preguntar al personal cómo hacer las cosas y ellos, en todo caso, son los que pueden establecer cómo se llevan a cabo las cosas y en todo caso confirmar que lo leyeron firmando que lo hicieron, ¿no? Luego, todo lo que es infraestructura que requiere también, ¿no? Requisitos adicionales, pues hablamos de medicamentos controlados en gavetas de material sólido, con cerraduras, de preferencia sin letrero para que no llamen la atención, ¿no? Si le ponen ahí uno, medicamentos controlados, y entra alguien a la farmacia, pues va a estar ahí checando fácilmente que los tienen a la mano, ¿no? Entonces, eso es importante, no tener letrero, ustedes deben de saber dónde están y que sea bajo llave, ¿no? Que sean cajoneras, que sean bajo llave para que se puedan guardar y estén protegidos del polvo, de la humedad, etcétera, ¿no? Luego, medicamentos de cadena fría en un refrigerador con cerradura. Si se fijan, este es un refrigerador especial para farmacias. Tiene aquí su llave, ¿verdad? Aquí para que se le pueda poner el candadito y ya no se pueda abrir más que con la llave correspondiente. Tiene que, si en todo caso manejan vacunas, toxoides, antitoxinas, hemoderivados y sueros, les pide un congelador. Ese congelador es precisamente para conservar ciertos de estos insumos para la salud, ¿sí? Eso es cuando aplica, si es que tienen ese tipo de insumos. Si no los tienen, pues obviamente no aplica. Y un registro para medicamentos controlados en libros, ¿no? El libro en el cual ustedes van anotando cada vez que venden un medicamento controlado, ¿sí? ¿Qué médico lo expidió? ¿A qué paciente se le dio? ¿Qué número de receta? ¿Qué medicamento fue? ¿Cuántas cajas? Toda esa información. Adicionalmente te pide una planta de respaldo para mantener funcionando los equipos de refrigeración y congelación en el caso de que se requieran, ¿no? Y si no tienes eso, por lo menos tener una hielera y equipo de
transporte para llevártelo a donde tengas pues respaldo mientras llega nuevamente la energía eléctrica. Luego también te pide adicionalmente conservar o más bien desechar en forma adecuada los residuos. Hace rato por ahí estaba mi compañero Raimundo, el tema de él es justamente el desecho adecuado de medicamentos. Resulta que los medicamentos son residuos peligrosos. Tú no los puedes tirar a la basura común. Si lo haces estarías contaminando muchísimo la basura, ¿no? Y puedes provocar una serie de situaciones pues no muy convenientes, ¿no? En todo caso, te pide también tener ante la Semarnat, que es la que regula todo esto de los residuos, darte de alta como generador de residuos, ¿sí? Para poder en todo caso desechar en forma adecuada todo esto. Y todos estos trámites ya ahora se pueden hacer, muchos de estos trámites se pueden hacer a través de la vía digital, se llama DigiPris, ¿no? Para ello, lo menos que te piden es tener tu firma electrónica perfectamente vigente, ¿no? Tu usuario, contraseña, unas claves ahí enormes que tienen un montón de números, letras, etcétera, y con eso te puedes dar de alta en el sistema, ¿sí? Y ahí ya puedes hacer todos los trámites. Y ahí te explica, hay videos incluso para hacer todo este proceso. Ahora, profundizando en la parte del procedimiento normalizado de operación, estos son detalles ya muy finos que te pueden negar inclusive la licencia si no los tienes bien establecidos. Uno es el procedimiento normalizado de operación. Como les dije, es un instructivo y por lo tanto tenemos que tener esa información perfectamente entendible para cualquier persona, sea o no profesional de la salud. Es esto, ¿no? Constituye uno de los pilares del buen funcionamiento de un establecimiento. Habla de buenas prácticas de almacenamiento, de documentación, de distribución, manejo y conservación de medicamentos, adquisición de medicamentos y demás insumos para la salud. Proveen información completa y exacta de todos los procesos. ¿Cuáles son? Miren, desde cómo se elabora un procedimiento, ese es el primero. Luego, qué capacitación van a recibir el personal y en qué parte del año, digamos, ¿no? ¿Quiénes van a estar allí? Luego, las buenas prácticas de documentación, cómo vamos a archivar, cómo vamos a escribir incluso o redactar los procedimientos, la recepción y el registro de medicamentos, el manejo y conservación de los mismos, cómo llevamos el control de las existencias, cómo llevamos la venta y suministro, cómo hacemos el manejo y control de los antibióticos, cómo devolvemos medicamentos y demás insumos para la salud a proveedores o a clientes, usuarios de la farmacia, cómo hacemos auditorías técnicas internas, ¿no? Cómo hacemos calibración y mantenimiento de los instrumentos que se utilizan dentro de la farmacia. ¿Qué hacemos para denunciar a la autoridad sanitaria algún problema que se haya presentado? La destrucción o inhabilitación, de medicamentos, las medidas de seguridad e higiene, atención a contingencias, manejo de desviaciones, limpieza de áreas, prevención y control de fauna nociva, recepción, atención y solución de quejas, notificación de sospechas de reacciones e incidentes adversos, mantenimiento preventivo y retiro de producto del mercado. Como les digo, son 24 y cada una de ellas tiene que ser perfectamente establecida su documentación. Luego, requisitos normativos de las facturas. No nada más es tener la factura, es cumplir con ciertos requisitos con la factura. ¿Qué requisitos? Razón social y domicilio de quien está con la licencia sanitaria. Si se va a consignar a alguien, ¿en qué lugar y por qué?
fecha de emisión de la factura, la cantidad, la denominación genérica y distintiva, es decir, el nombre genérico y el nombre comercial, la presentación, el número del lote, la fecha de caducidad. Todo eso debe de estar en una factura. Por ejemplo, aquí falta el lote y la caducidad de cada medicamento. Entonces yo no aceptaría ese medicamento a menos que me modifiquen esa factura. ¿De acuerdo? Hay que llevar un registro también muy importante de temperatura y humedad relativa en un gráfico para llevar el control de qué temperatura promedio tenemos en la farmacia y cuál es la humedad relativa. ¿Por qué? Porque la humedad afecta al medicamento, ¿no? La humedad relativa, entre más húmedo está, se degrada más rápido, ¿no? Y también tenemos que tener una cuenta en el sistema de recetarios electrónicos de COFEPRIS de fracción 1, una cuenta en la cual nosotros podamos validar estas que son las recetas que son exclusivas de estupefacientes. Cuando llega a una farmacia una de estas recetas, hay que ingresar a COFEPRIS, a esta página con tu usuario y con tu contraseña y poder validar si es válida, si es buena esa receta o ya está usada, ¿no? Y aquí es en esta parte, en el portal de farmacias, y aquí nosotros podemos verificar a través de nuestro usuario y contraseña si está surtida, ¿no? Aquí ya ponemos la información, por ejemplo, código dimensional y folio, y te dice ya está surtida, ¿no? O si no está surtida, te dice no surtida, y entonces ya puedes capturar la información. Ahora, ¿qué sucede si yo no tengo el acceso allí y me llega una receta de las ordinarias para surtir, no sé, una benzodiazepina, por ejemplo, ¿sí? Esas son de fracción 2 o 3. Bueno, pues mi sugerencia es ingresar a esta que se llama Búho Legal, ¿no? Y aquí verificar si la cédula profesional del médico que prescribe existe y es válida. ¿Por qué? Porque muchas veces hay gente que quiere falsificar información. Ahí es donde te das cuenta si es válida o no es válida. Y por último, la función en una farmacia debe ser esta. Los medicamentos no son pues caramelos como para estar tomándoselos de vez en cuando como alguien quiera, ¿no? Todos tienen beneficios, pero también tienen problemas, ¿no? Generan problemas. Y resulta que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la mitad de los medicamentos que se venden en el mundo, se dispensan o se comercializan en general, se hace en forma inadecuada, ¿sí? O sea, se desperdicia la mitad. Y de la tercera parte que tiene acceso a medicamentos, la mitad la usa y la otra mitad la tira. Entonces, eso es un uso irracional del medicamento. Si nosotros queremos que el medicamento funcione, tenemos que proveer este concepto que se llama uso racional de medicamento. Y para ello, un profesional de la salud tiene que ser investigador, líder, profesor, estudiante, gestor, comunicador, tomador de decisiones y cuidador dentro de una farmacia. Un profesional de la salud es el que debe estar a cargo de una farmacia y no una persona que a lo mejor estudió, no sé, cualquier otra información y no conoce todo esto que acabamos de comentar. Esta es la parte final, reflexión. ¿Por qué? Pues porque así nos va con los medicamentos, ¿no? Y
Y pues les agradezco mucho la información. Ahí está mi teléfono, digo, mi correo de contacto. ¿Sí? Muchas gracias. Preguntas, dudas. De este lado tenemos una pregunta, dos. Uno, probando, uno. Sí, uno, probando. Hola, muy buenos días. Jesús Montes de Puebla. Mi duda es, nosotros tenemos un proyecto que queremos abrir una farmacia que sea 100% online. Aquí mi pregunta es, ¿hay actualmente alguna regulación para abrir este tipo de negocios, ¿no? ¿Y qué condiciones debemos de cumplir para que pueda ser pues algo viable? Solamente serían medicamentos de los que no necesitan una licencia, no controlados, y suplementos. Sí, hay regulación también. Se requiere permiso. Se requiere tramitar un permiso ante igual COFEPRIS para publicidad online, ¿no? Todo eso se puede hacer también en forma digital en la plataforma de DigiPris. Para ello se requiere precisamente el tener tu firma electrónica y te van a pedir todo lo mismo que acá, pero en forma digital, enviarlo, se va a verificar y si te autorizan te dan el permiso que tienes que pagar, por supuesto, y cada X tiempo hay que renovarlo. Sí. Sí, hay que tener un punto de venta fijo para poder comercializar, aunque sea por internet. Lo más pequeño posible, no importa, pero sí te piden un lugar físico que puedan verificar. De hecho, va también la gente del SAT a verificar. O sea, son muchos detalles que hay que cubrir, pero sí te los piden. Sí. Sí, para antibióticos sí se requiere llevar un control de medicamentos, o sea, necesitas un libro en el cual tienes que registrar toda la información, es decir, qué médico prescribió, por cuánto tiempo, a quién se lo dio, o sea, toda esa información te la van a pedir. Exactamente, sí, así es correcto. Sí, sí es válido, no sé, no hay ningún problema, sí, totalmente válido. Pero sí hay que hacer, son muchos trámites previos, ¿sí? Muy bien. Una pregunta más de este lado, levantaron una mano. Hola, pues primero, son dos preguntas. Primero, se me hizo muy interesante lo que nos habían comentado de los medicamentos que son contaminantes, tirarlos en la basura simple. Entonces una pregunta sería, ¿dónde puedo tirar estos medicamentos yo que soy un civil, ¿no? O sea, no, nada que ver con una farmacia? Y la segunda sería que son los mismos trámites que se tienen que hacer para empezar una cadena de farmacia en otros países. Mira, vamos a empezar por la primera, que es los medicamentos, cómo desecharlos. En varias cadenas de farmacias, como cadenas como Guadalajara, Del Ahorro, Benavides, todas esas que hay, existen contenedores que se llaman SINGREM, así dice, SINGREM. Significa Sistema Integral de Gestión de Residuos de Medicamentos. Eso significa SINGREM. Y en ese lugar tú puedes arrojar el sobrante de medicamento que tú tengas, de esas que a lo mejor te tomaste, no sé, el blister,
tiene 12 tabletas, te tomaste 10, te sobraron 2, la cajita con todos el blister con los 2 que te sobraron, enterita la pones allí y ya, ellos se encargan de llevársela y destruir el medicamento en forma adecuada, ¿sí? Esa es mi recomendación para hacerlo. Hay muchas farmacias en la localidad que hay así, si no te vas a la internet y verificas cuál es el contenedor Singren más cercano, ¿sí? Y ahí te dice y ahí lo puedes desechar. Ahora, en relación a la parte de cómo abrir una cadena de farmacias en otro país, bueno, primero depende del país, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Nosotros a veces vemos así por encima del hombro, ¿no? Porque nos creemos muy superiores a los centroamericanos, ¿no? O a los sudamericanos, ¿no? Pues resulta que ellos tienen mejores prácticas que nosotros en farmacia, ¿sí? ¿Por qué? Porque por ejemplo, en Guatemala, tú no puedes abrir una farmacia si tú eres licenciado en Derecho, por ejemplo. Tienes que ser un profesional farmacéutico. O sea, él tiene que estar a cargo, se llama regente allá, ¿sí? La posición. Y el regente es el que organiza la farmacia, ¿sí? Entonces, depende del país, cada país tiene sus características específicas, pero en términos generales, en todas Centro y Sudamérica, te piden a un profesional al frente de la farmacia y que él se encargue de hacer todas las gestiones, ¿sí? No sé si con eso queda clara la pregunta. Últimas 2 preguntas y le entregamos su premio. Ya tengo las últimas 2 manos levantadas aquí y acá. Adelante. Buenos días. Mi pregunta es, ¿qué necesito para poder lanzar al mercado un suplemento vitamínico? ¿Lo mismo? ¿Los mismos requisitos? Para complementar tu pregunta, ¿vas a fabricar o a distribuir? Es distinto. Ahí, si vas a fabricar, recuerdas que hicimos una lista ahí de responsable de acuerdo al tipo de establecimiento. Ok, primero tienes que tener que cubrir esa parte. Una vez hecho eso, entonces tú tienes que, pues, digamos, hacer el trámite ante la entidad regulatoria que es COFEPRIS de este suplemento, ¿sí? Normalmente lo que te piden es primero haces una corrida pequeña y digamos tu fórmula, tú la envías y ellos la analizan y te dicen si es o no es suplemento. Si es suplemento, entonces ya te dan un dictamen y sobre ese dictamen tú ya te puedes fabricar y ya después obtener el registro. De otra manera no se puede. Entonces lo primero tendrías que hacer, cumplir con todos los requisitos normativos y mandar esa muestra, digamos, ¿sí?, de retención que tú tienes para poder establecer el proceso de si es un dictamen, una dictaminación, que te digan si eso o no es correspondiente a un suplemento. Si sí corresponde, entonces ya fabricas. De otra manera no lo puedes hacer. ¿Sí? Felicidades y gracias por tu pregunta. Última pregunta de este tema, de este lado. Buenos días. Antes que nada, muchas gracias por su ponencia. Me llamó la atención lo que mencionaba también de, pues, como ya tirar los medicamentos que no se usan. Porque hace como un año yo fui a una plaza y vi que decía, si tienes medicamentos que ya no utilices, dónalos. Y pues como que dije, ¿a poco se puede eso? Pero bueno, mi pregunta en sí es, ¿qué tan cierto es esto de que, por ejemplo, dicen, ay, es que si este medicamento lo compras de este laboratorio no es tan efectivo como este otro? Bueno, yo creo que son algunas ideas preconcebidas que tenemos, ¿no? Hay personas, y muchos de ellos son médicos, de hecho,
que tienen la idea de que la marca original, ¿no?, es el único medicamento que funciona y cualquier genérico no lo hace. Pues no, resulta que nosotros tenemos una regulación sanitaria que obliga a cualquier laboratorio fabricante a que haga pruebas de intercambiabilidad. Es decir, tienes que demostrar que ese producto es exactamente igual en cuanto a resultados, en cuanto a fabricación, en cuanto a calidad, que el original. A lo mejor tiene otra fórmula distinta, pues, de excipientes, pero el ingrediente activo tiene que funcionar exactamente igual que el original. Entonces, eso descarta cualquier duda que pudiera existir acerca de que si los medicamentos de ciertas marcas no funcionan. No, sí funcionan. El punto es que probablemente no sea para todos ese medicamento, ¿no? Suele suceder que nosotros pensamos que porque ya nos funcionó tal o cual medicamento a nosotros, le va a funcionar a otra persona. Y no es así. Cada persona es distinta y cada persona responde distinto a un medicamento, ¿no? Entonces, no sabemos qué puede pasar con una o qué puede pasar con otra. Entonces, en términos generales, la respuesta es: tan válido es un producto original como un genérico y los dos funcionan perfectamente bien. En cuanto a la duda de si se donan el medicamento y todo eso, yo les diría, pues depende de quién lo haya conservado y bajo qué condiciones, ¿sí? ¿Cómo sé yo que lo que me están dando a mí de donación estuvo en condiciones adecuadas de conservación? A lo mejor lo dejaron en el sol o lo dejaron afuera ahí a la intemperie y te lo regresan. ¿Tú se lo darías a alguien así en esas condiciones? Yo no me arriesgaba, ¿no? Entonces, mi recomendación es: donados, vean quién y por qué, ¿no? Porque de otra forma no funcionan, ¿sí? No sé si con eso esté clara la... ¿Ok? Finalizamos la sesión de preguntas. Bastante interesante. Felicidades.